Es una pena que mi propio hijo me arrebatara las llaves del coche, lanzando insultos y diciéndome que mi vida no valía nada. Sin embargo, él no sabía que con ese acto estaba vendiendo su propio destino. Antes de seguir, te invitamos a unirte a este canal de historias que duelen. No olvides activar la campanita para que no te pierdas las nuevas historias que publicamos a diario. Dale un me gusta a este video y escribe en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Mi nombre es Emilio Vázquez Morales. Tengo 65 años y hasta el martes 15 de octubre de 2024 yo creía que conocía a mi hijo Diego. Esa tarde, mientras observaba mi flamante Ford Kuga en el garaje de mi hogar en el barrio de Chamberí, en Madrid, nunca imaginé que los siguientes 5 minutos arruinarían por siempre la idea que tenía de mi único hijo. Había comprado ese vehículo después de ahorrar durante muchos meses. Después de que mi esposa Elena falleciera hace 3 años, decidí darme algunos gustos que había pospuesto toda mi vida. A mis 65 años, ya retirado de mi empleo como supervisor en una empresa de construcción, por fin podía darme ciertos lujos sin sentirme culpable. Eran las 4:30 de la tarde cuando oí un golpe fuerte en la puerta principal. Diego había regresado, pero de un modo diferente a otras veces. Sus pisadas resonaron por toda la casa, con una cólera que de inmediato me alertó. No era habitual en él. «Papá, ¿dónde estás?», gritó desde el pasillo. «Aquí en el garaje», le respondí pensando que a lo mejor había tenido dificultades en el trabajo. Diego se desempeñaba como gerente en una empresa de marketing digital. Siempre estaba estresado por los proyectos y los clientes exigentes. Cuando apareció en la entrada del garaje, su cara estaba completamente roja por la rabia. Sus ojos, que normalmente eran serenos como los de su mamá, relucían con un rencor que nunca antes había visto. Llevaba su camisa azul marino arrugada y la corbata suelta, como si hubiera tenido un día horrible. «¿Qué es esto?», me preguntó, señalando de manera agresiva hacia el Ford Kuga plateado. «Mi coche nuevo», respondió tranquilamente, sin entender todavía el motivo de su disgusto. «Lo compré la semana pasada. ¿Te gusta? ¿Tu coche nuevo?», repitió con una voz llena de desprecio. «¿Y con qué dinero, si se puede saber?». Su pregunta me dejó sin hablar. «Con mi dinero, Diego, con mis ahorros». «¿Tus ahorros?», estalló. «Papá tiene 65 años. Esa plata debería ser para nosotros, para tu familia». «Diego, no entiendo qué te pasa. Es mi dinero y puedo gastarlo en lo que me dé la gana». En ese instante pasó algo increíble. Mi hijo se me acercó con pasos amenazantes y me quitó las llaves del coche de las manos. El metal frío me lastimó los dedos cuando me las quitó con fuerza. «Ya no quiero más tus caprichos de viejo tonto», exclamó mientras agitaba las llaves frente a mi cara. «Ya deberías estar muerto, viejo inútil que solo estorba». Esas palabras se metieron en mi corazón como si fueran cuchillos. El silencio que siguió fue tremendo. Me quedé quieto, observando a este hombre de 35 años que había sido mi pequeño, mi niño que me pedía cuentos antes de dormir. Mi hijo del cual me sentía tan orgulloso. «¿Qué acabas de decir?», susurré, aunque había escuchado claramente cada palabra. «Lo que oíste. Estás desperdiciando dinero que nos corresponde. Paloma y yo tenemos aviones. Queremos comprar una casa más grande, tener hijos. Y tú aquí malgastando todo en tonterías». No le dije nada, no podía. Las palabras se habían atorado en mi garganta, pero algo dentro de mí se activó. Algo frío y calculador que nunca había sentido antes. Mientras Diego continuaba quejándose de mi egoísmo y mi edad, yo en mi mente guardé una imagen de este momento. La fecha, la hora, sus palabras exactas, su cara de desprecio. Sin decir nada, me dirigí con calma a mi escritorio en una esquina del garaje y tomé el recibo del coche de uno de los cajones. Lo doblé con cuidado y lo metí en el bolsillo interior de mi saco, justo encima de mi corazón. Diego se quedó con las llaves en la mano, respirando muy agitado, esperando que yo reaccionara, que le rogara, que me defendiera, pero no lo hice. Simplemente lo miré fijamente a los ojos por unos segundos que parecieron eternos, grabando cada detalle de su cara llena de odio. «Puedes quedarte con las llaves», le dije con una tranquilidad que hasta a mí me asombró. Por ahora. Salí del garaje y lo dejó ahí, confundido por mi reacción. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con llave
y me senté en la orilla de mi cama. Mis manos temblaban un poco cuando saqué mi celular. Busqué entre mis contactos hasta dar con el número de Ricardo Blanco Serrano, mi abogado de confianza desde hacía más de 20 años. Marqué su número directo y esperé mientras sonaba. «Ricardo», dije cuando respondió. «Necesito verte mañana mismo, es urgente». Mientras hablaba con él para ponernos de acuerdo, escuché cómo Diego encendía mi coche y se iba de la casa, haciendo que el motor sonara con fuerza. El ruido se fue perdiendo en la lejanía, pero sus palabras seguían resonando en mi mente como un eco maldito. «Deberías estar muerto ya, estúpido viejo que solo estorba». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, reviviendo una y otra vez cada momento de lo ocurrido, pero sobre todo recordando algo muy importante. El apartamento donde Diego vive con Paloma desde hace 6 años sigue estando a mi nombre. Durante esa noche interminable del 16 de octubre, mientras las horas pasaban lentas, como gotas de miel amarga, mi mente viajó inevitablemente al pasado. Me levanté de la cama a las 5 de la mañana, preparé café y me senté en mi sillón favorito, ese de cuero café que Elena me había obsequiado para mi cumpleaños número 50. Desde allí, viendo un despertar de Madrid a través de la ventana, empecé a recordar todos los sacrificios que había hecho por Diego a lo largo de los años. No era por lástima, era una valoración fría y necesaria de los hechos. Recordé claramente el año 2018, cuando Diego tenía 29 años y trabajaba en una empresa nueva que fracasó de un día para otro. Llegó a casa desesperado con Paloma embarazada de 3 meses, un embarazo que después perdió y sin esperanzas de conseguir trabajo pronto. Fue entonces cuando tomé la decisión que ahora, 6 años después, se presentaba como mi mejor jugada. «Papá, necesitamos un lugar para vivir», me había dicho ese día de marzo. Sentado en el mismo sillón donde ahora pensaba, «No podemos seguir pagando el alquiler de Málaga». Sin pensarlo, utilicé una gran parte de mis ahorros para comprar el apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Salamanca. 180.000 euros, que eran casi toda mi herencia después de vender la casa de mis padres en Ávila. Lo puse a mi nombre porque el banco me dio mejores condiciones de préstamo por mi historial de trabajo de 40 años. «Cuando encuentres trabajo y te estabilices, haremos la transferencia», le había prometido. Pero esa transferencia nunca se hizo. Diego se acostumbró a la situación. Yo nunca insistí en el tema, y los años volaron. Ahora, mientras bebía mi segundo café de la madrugada, entendía que ese descuido administrativo había sido en verdad una bendición encubierta. El destino, o quizás Elena desde donde estuviera, había planeado protegerme de este momento. Recordé también las millas de euros que le había prestado a lo largo de los años. La reparación de su primer coche, 800 euros. Los cursos de especialización en marketing digital. El viaje de luna de miel a Tailandia, después de su boda con Paloma, 3.500 euros. Cada préstamo venía con la promesa de devolverlo en cuanto la situación mejorara. Promesas que se esfumaban como azúcar en el agua. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era recordar cómo había cambiado nuestra relación. En los últimos 3 años, desde la muerte de Elena, las visitas de Diego se han vuelto poco frecuentes y con un propósito. Aparecía cuando necesitaba algo: dinero para arreglar la lavadora, ayuda para los gastos del coche, préstamos para las vacaciones de verano. Las pláticas se habían convertido en monólogos donde él hablaba de sus problemas y yo solo asentía mientras abría mi cartera. Ya no me preguntaba cómo llevaba mi viudez, si me sentía solo, si necesitaba compañía. Simplemente asumía que mi función era ser su cajero automático personal para siempre. Elena siempre me había prevenido sobre esto. «Emilio», me decía con esa sabiduría silenciosa que la caracterizaba, «si le das todo a Diego sin que se lo gane, nunca sabrá valorar lo que tiene». Tenía razón, como siempre. Yo había confundido el cariño de padre con la complacencia infinita. Había creado un monstruo dependiente que ahora me agredía y me deseaba la muerte. Mientras el sol empezaba a iluminar los techos de Madrid, saqué mi móvil y busqué las fotos del apartamento de Diego. Las había tomado durante una visita hace unos meses, cuando él me presumía la remodelación que había hecho en la cocina con dinero que yo le había prestado
para una emergencia. El apartamento estaba perfecto. Paloma tenía buen gusto para decorar, eso había que admitirlo. Muebles modernos, aparatos de última generación, un televisor de 60 pulgadas en la sala principal. Todo pagado con mi dinero en un apartamento que seguía siendo mío. Abrí la aplicación del banco en mi móvil y revisé mis cuentas. Tenía suficientes ahorros para vivir sin preocupaciones los próximos 20 años, incluso más si vendía el apartamento de Diego. La idea empezó a tomar forma en mi mente como una planta que crece en un buen terreno. A las 7 de la mañana llamé a Ricardo Blanco. Ricardo, soy Emilio. Sé que es temprano, pero necesito confirmar nuestra cita de hoy. Claro, Emilio. A las 10 en mi oficina, ¿te viene bien? Perfecto. Y Ricardo, necesito que traigas todos los documentos del apartamento de la calle Serrano, el que compré en 2018. ¿Sucedió algo? Digamos que ha llegado el momento de hacer algunos cambios importantes en mi vida. Después de colgar, me bañé, me afeité con más cuidado de lo normal y me puse mi mejor traje, el azul marino que Elena decía que me hacía ver muy bien. Si iba a comenzar una nueva etapa en mi vida, lo haría con la cabeza en alto. Mientras me acomodaba la corbata frente al espejo, me di cuenta de algo clave. Ya no sentí tristeza por las palabras de Diego. Lo que sentía era una claridad absoluta, una firmeza que no había sentido en años. Mi hijo había decidido verme como un problema, como un estorbo que debía desaparecer. Muy bien, era hora de enseñarle de lo que era capaz este viejo estorbo cuando decidió defenderse. El juego apenas había comenzado, y Diego aún no sabía que estaba jugando con las reglas de su padre. A las 9:45 de la mañana del 6 de octubre, llegué a la oficina de abogados Blanco y Asociados en el barrio de Retiro. El edificio de oficinas, moderno y elegante, siempre me había dado confianza. Ricardo había sido mi abogado y el de Elena por más de 2 décadas, manejando desde la compra de nuestra primera casa hasta los trámites después del fallecimiento de mi esposa. Su secretaria, una mujer muy eficiente llamada Cristina Moreno, me recibió con la sonrisa amable de siempre. «Don Emilio, por favor, pase. El señor Blanco lo está esperando». Ricardo se levantó de su escritorio cuando entró. A sus 58 años, mantenía su apariencia impecable y la barba bien recortada que lo distinguían. Su oficina, llena de libros de leyes y diplomas, olía a cuero ya café recién hecho. «Emilio, me alegra verte, aunque por teléfono sonabas preocupado. Cuéntame qué pasó». Me senté en un sillón de cuero frente al escritorio de Ricardo y en los 15 minutos siguientes le conté exactamente lo que había sucedido el día anterior. Ricardo me escuchó sin decir nada, apuntando algunas cosas en su cuaderno amarillo. «Comprendo», dijo cuando terminó. «Tus sentimientos son totalmente normales. Ahora hablemos de lo que dice la ley». Ricardo abrió la carpeta que había preparado y puso varios papeles sobre la mesa. El primero era el documento de compra del apartamento de la calle Serrano, número 47, segundo piso, puerta B. «Como ves aquí», me señaló con su bolígrafo, «tú eres el único dueño legal. La compra se hizo el 12 de marzo de 2018 por 180.000 euros, pagados completamente con tu dinero. Diego no tiene ningún derecho sobre la propiedad, legalmente ninguno. No hay contrato de alquiler, ni documento que le dé permiso para usarla, y nunca se inició el proceso para que fuera suya. Para la ley, Diego es un ocupante sin título legal, no un inquilino con derechos». Ricardo siguió revisando los documentos. Sacó los papeles del registro de la propiedad que había pedido esa misma mañana. «Mira esto, Emilio. El registro dice que no hay deudas, hipotecas, ni embargos sobre la propiedad. Está completamente libre. Eres el dueño absoluto e indiscutible. ¿Qué opciones legales tengo?», se preguntó. «Varias», respondió Ricardo acomodándose las lentes. «Puedes iniciar un proceso de desalojo por precario, es decir, por ocupación sin tener un título. También puedes reclamar el derecho a usar tu propiedad, pidiendo que la desocupe, o puedes vender la propiedad. Como único dueño, tienes el derecho de hacer con tu propiedad lo que quieras». La palabra vender se me quedó en la cabeza como si fuera una campana. ¿Puedo vender el apartamento sin el permiso de Diego? Claro que sí. Él no tiene derecho a opinar en esa decisión. Eso sí, tendrías que notificarle oficialmente que debe desocupar el lugar antes de que se haga la venta.
Ricardo se reclinó en su silla y me miró con esa mirada seria que usaba para los casos difíciles. Emilio, entiendo tu enojo, pero quiero estar seguro de que pensando estás en todas las consecuencias. Diego es tu hijo. Una decisión como esta podría romper la relación para siempre. Ricardo, le dije con una calma que me asombró, la relación ya está rota. Diego me deseó la muerte ayer. Me llamó inútil. Para él ya no soy su padre. Soy un obstáculo entre él y mi dinero. Mi abogado avanza lentamente. Había conocido a Diego desde que era un niño. Había hecho los trámites de su boda. Sabía de los constantes préstamos y de su dependencia económica. En ese caso, hagamos las cosas paso a paso. Primero, necesito que me des permiso para pedir una tasación oficial del inmueble. Segundo, tengo que preparar los papeles para pedir la desocupación. Tercero, vamos a contactar con agencias de bienes raíces que se especializan en ventas rápidas. ¿Cuánto tiempo tomaría todo el proceso? Te preguntó. Ricardo miró su agenda e hizo algunos cálculos. La ley dice que el aviso para desocupar debe realizarse con un mínimo de 30 días de anticipación. Durante ese tiempo, podemos obtener la tasación y preparar la venta. Si encontramos un comprador deprisa, diría que en 90 días podríamos tener todo listo. 90 días, repetí saboreando las palabras. Perfecto. Ricardo comenzó a escribir los documentos necesarios. Mientras lo hacía, me explicó cada paso del proceso legal. El aviso se envía por correo certificado y también con una notificación judicial. Diego tendrá que firmarlo, lo que asegura que recibir la información oficial. No podrá decir que no sabía. Y si se niega a dejar el apartamento, entonces procederemos con el desalojo formal a través de un juez. Pero Emilio, conociendo a Diego, dudo que llegue tan lejos. Cuando vea que hablas en serio, lo más seguro es que intenta llegar a un acuerdo. No habrá acuerdo, Ricardo. Las palabras de ayer fueron la gota que derramó el vaso. Durante años he sido su banco personal, sus salvavidas, la solución a todos sus problemas. Nunca más. Ricardo terminó de escribir los primeros documentos y me los enseñó. El lenguaje legal era preciso e implacable. Aviso para desocupar un inmueble para uso del dueño. Firmaré lo que sea necesario, le dije. Quiero que este proceso no tenga vuelta atrás. Muy bien. Te prepararé también un permiso para que puedas actuar con total libertad en la venta. Y Emilio, piensa en cambiar las cerraduras de tu casa. Si Diego tiene llaves y se entera de tus aviones, ya lo había pensado. ¿Conoces a algún cerrajero de confianza? Ricardo me dio un número en una tarjeta. Germán Ruiz trabaja para varios de mis clientes. Es discreto y eficiente. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos y un plan claro. El apartamento de Diego valía ahora alrededor de 210.000 euros, según las estimaciones iniciales. Aunque lo vendiera a un precio más bajo para apurar el proceso, sería una lección que mi hijo nunca olvidaría. Mientras caminaba por las calles de Madrid hacia mi casa, sentí algo que no había sentido desde que mi esposa Elena murió. Un propósito. Por primera vez en años, no era yo quien necesitaba algo de Diego. Era él quien iba a necesitar algo de mí. Mi perdón, mi comprensión, mi piedad. Y ya había decidido que no se los daría. La estrategia legal al día siguiente, 17 de octubre, Ricardo me citó de nuevo en su oficina para una reunión más detallada. Esta vez no estaba solo. Había invitada a Carmen Delgado López, una abogada experta en bienes raíces que trabajaba como asesora para casos complejos. Carmen, una mujer de unos 45 años con el pelo recogido y gafas doradas, tenía fama de ser muy dura en los juicios de desalojo. Su presencia me tranquilizó. Esto se estaba volviendo algo serio y profesional. Don Emilio, comenzó Carmen después de las presentaciones formales, revisé a fondo su caso durante la noche. La ley está claramente a su favor, pero quiero explicarle todos los detalles del proceso para que no se lleve sorpresas. Desplegó sobre la mesa un mapa detallado del proceso legal. Su letra era pequeña y precisa, como la de alguien que sabe que cada palabra tiene consecuencias legales. Primero, el aviso de desocupación. En España, cuando un dueño quiere recuperar su propiedad ocupada por un familiar sin un contrato, debe seguir el procedimiento de precario. Esto quiere decir que Diego no tiene un derecho legal que justifique que se queda en la vivienda.
¿Cuáles son exactamente los plazos legales?, preguntó sacando mi propia libreta para tomar notas. El Código Civil dice que debemos dar un plazo razonable para que la desaloje. En casos familiares, los jueces suelen entender que un plazo razonable es de al menos 30 días naturales desde la notificación oficial. Carmen siguió explicando los detalles técnicos. Su conocimiento era enorme. Citaba artículos específicos del Código Civil y decisiones importantes de la Corte Suprema. Ahora bien, hay una estrategia que podríamos usar para acelerar el proceso. Podemos alegar una necesidad sobrevenida del dueño para usar la vivienda. Esto acortaría los plazos y haría más fuerte nuestra posición legal. ¿Qué clase de necesidad?, preguntó Ricardo. Don Emilio podría decir que quiere mudarse al apartamento por razones económicas o de salud. A su edad, es totalmente creíble que prefiera un apartamento más chico y moderno que su casa actual. La idea era muy buena. No solo era legalmente fuerte, sino que también tenía algo de verdad. Cuidar la casa de Chamberí estaba resultando muy costoso y después de la muerte de Elena, era demasiado grande para mí solo. ¿Y si Diego decide pelear la decisión en la corte?, preguntó Carmen, molesta con la seguridad de quien ha ganado muchos casos similares. Tendría que probar algún derecho sobre la propiedad, lo cual es imposible. No hay contrato de alquiler, no hay cesión formal, no ha pagado renta, no hay ningún pago a cambio. Legalmente es un ocupante sin derecho alguno. Ricardo intervino con una pregunta práctica. Carmen, ¿cómo sería el procedimiento específico para la notificación? Por 3 vías, respondió ella mirando sus notas. Primero, un certificado burofax con acuse de recibo. Segundo, una notificación a través de un procurador judicial. Tercero, un aviso de citación pegado en la puerta del inmueble si los anteriores fallan. Esto garantiza que no pueda decir que no se enteró. Y la venta del inmueble, podemos empezar ese proceso al mismo tiempo, absolutamente. Como dueño registrado, don Emilio puede poner en venta la propiedad de inmediato. Lo único que debe asegurar es que el inmueble se entregue sin ocupantes en el momento de la firma de las escrituras. Carmen sacó una calculadora y empezó a hacer cálculos de dinero. Según las estimaciones iniciales que hemos revisado, el apartamento tiene un valor de mercado entre 205.000 y 215.000 euros. Si queremos venderlo rápido, yo recomendaría ponerlo en el mercado por 190.000. Es un precio atractivo que generará mucho interés de inmediato. ¿Qué agencias de bienes raíces recomiendan?, preguntó. Ricardo consultó su lista de contactos profesionales. Tengo 3 agencias que se especializan en ventas rápidas. Todas trabajan con inversionistas que pagan de contado. Podríamos tener ofertas firmes en 2 semanas. Carmen agregó información adicional sobre los impuestos. Don Emilio, la venta generará una ganancia que debe pagar impuestos. El apartamento se compró en 180.000 y se vendería en 190.000. Serían 10.000 euros de ganancia, más los impuestos municipales correspondientes. Los impuestos no me importan, respondió. Lo importante es que el proceso sea irreversible una vez que comience. Lo será, confirmó Carmen con total seguridad. Una vez que enviemos el aviso para desocupar y pongamos el inmueble a la venta, Diego tendrá que enfrentarse a la realidad. No hay nada legal que pueda detener el proceso. Ricardo me mostró entonces los documentos finales. El aviso de desocupación era un documento serio, escrito en lenguaje legal formal que no dejaba lugar a dudas. Aquí establecemos claramente que necesita recuperar el inmueble para uso personal, que Diego debe desocuparlo en el plazo de 30 días naturales desde que reciba la notificación, y que si no cumple, seguiremos el proceso por la vía judicial correspondiente. Carmen añadió un detalle importante. También incluimos una cláusula que dice que cualquier daño que sufra el inmueble mientras esté desocupado será responsabilidad de la persona que lo ocupa. Ahora, ¿Diego podría dañar el apartamento por despecho?, te preguntó pensando en esa posibilidad por primera vez. Es un riesgo, admitió Carmen, pero si eso sucediera, tendríamos motivos legales para exigirlo por los daños. Además, podríamos pedir medidas para evitar que cause destrozos. Revisamos cada documento palabra por palabra. El permiso para la venta, el encargo a las agencias, la solicitud de desalojo
las indicaciones para el procurador. Todo estaba preparado con mucho cuidado. ¿Cuándo enviamos el aviso?, preguntó al final. Mañana misma, respondió Ricardo. Viernes 18 de octubre. Diego lo recibirá el lunes o martes de la próxima semana. Eso significa que tendrá hasta mediados o finales de noviembre para irse. Carmen guardó sus papeles y me miró con seriedad. Don Emilio, una vez que empezamos este proceso, lo más probable es que Diego intente contactarlo para negociar o suplicar. ¿Está preparado emocionalmente para mantenerse firme? Completamente, respondí sin dudar. Las palabras que me dijo el martes han cambiado algo clave en nuestra relación. No hay vuelta atrás. Salí del despacho con todos los papeles firmados y la sensación de que había puesto en marcha un plan legal que no se podía detener. En 72 horas, Diego recibiría un aviso que cambiaría su vida para siempre. El hijo que me había deseado la muerte estaba a punto de saber lo que en verdad significa perder el apoyo de un padre. La entrega del aviso él. Viernes 18 de octubre, amaneció con un cielo gris y lluvioso, como si el propio clima estuviera anunciando la tormenta que estaba por desatarse en la vida de Diego. A las 9 de la mañana, fui a la oficina de correos en la calle Alcalá para enviar yo mismo el correo certificado que lo cambiaría todo. La empleada, una señora mayor con lentes, revisó con cuidado el sobre. Adentro estaba la solicitud de desalojo, escrita con la precisión que solo Carmen Delgado sabía darle a sus documentos legales. ¿Quiere acuse de recibo y notificación de entrega?, me preguntó como de costumbre. Sí, ambos. Es muy importante que quede un registro de la fecha y hora exactas en que lo reciba. Pagué lo que debía y guardé con cuidado el recibo en mi cartera. El documento llegaría al apartamento de Diego el lunes por la mañana, dándole exactamente 30 días, hasta el 22 de noviembre, para dejar la propiedad. Desde la oficina de correos me fui directo a la primera de las 3 agencias de bienes raíces que Ricardo me había sugerido. Inmobiliaria Castellana Premium estaba en un local muy elegante en la calle Serrano, a solo unos pasos del apartamento que quería vender. La directora Isabel Navarro Fernández era una mujer dinámica de unos 50 años que mostraba mucha profesionalidad. Su escritorio estaba perfectamente ordenado con catálogos de propiedades. Don Emilio, revisé los documentos que me mandó su abogado. Es una propiedad muy buena en una zona excelente. ¿Qué precio y tiempo espera? Quiero venderlo por 185.000 euros y necesito que la venta se cierre antes del 30 de noviembre. Isabel levantó ligeramente las cejas. El precio era claramente más bajo que el del mercado, lo que haría que el apartamento fuera muy atractivo para compradores con dinero en efectivo. Es un precio muy competitivo para la zona. Con esas condiciones puedo asegurarle que habrá interés de inmediato. Tengo varios clientes inversionistas que buscan justo este tipo de oportunidades. Perfecto. Hay solo una condición. Total discreción hasta que se firme la venta. Los que viven allí no deben saber nada del proceso hasta que sea absolutamente necesario. Isabel ascendiendo con profesionalidad. En su experiencia, los problemas familiares eran más comunes de lo que la gente pensaba. Entendido. Organizaremos las visitas cuando no estén en casa. ¿Tiene las llaves? Las tendré pronto, respondió, recordando que Ricardo había gestionado la copia de las llaves a través de la administración del edificio, usando mis derechos como dueño. Después de firmar el contrato con Isabel, visité las otras 2 agencias. Quería tener varias opciones para acelerar el proceso al máximo. La segunda agencia, Madrid Properties Elite, mostró el mismo entusiasmo por el precio. La tercera, que se especializaba en inversionistas de otros países, me aseguró que tenía compradores franceses e italianos buscando justo ese tipo de propiedades. Para el mediodía del viernes, 3 agencias estaban trabajando para vender el apartamento de Diego, sin que él sospechara lo que se venía. La preparación para la venta por la tarde, recibí una llamada de Germán Ruiz, el cerrajero que Ricardo me había recomendado. Era un hombre con voz gruesa y un trato directo que me dio confianza de inmediato. Don Emilio, su abogado, me explicó la situación. Puedo cambiarle todas las cerraduras de su casa este mismo fin de semana. Instalaremos un sistema de seguridad adicional por si acaso. ¿Qué tipo de seguridad extra?
Una cerradura inteligente con un código y una tarjeta magnética. Si alguien intenta entrar a la fuerza, usted recibirá un aviso de inmediato en su celular. El sábado por la mañana, mientras Germán trabajaba en las cerraduras, yo organizaba con mucho cuidado todos los documentos relacionados con Diego. Recibos de los préstamos que nunca me devolvieron, registros de transferencias de banco, fotos del apartamento, historial de pagos hechos a su nombre. Era impresionante ver todo junto. En 6 años había gastado en Diego unos 65.000 euros, entre el apartamento, préstamos y otras ayudas. Dinero que nunca había exigido de regreso, que había dado por amor de padre. Visita al cementerio el domingo 20 de octubre, decidió hacer algo que había pospuesto por meses. Visité la tumba de Elena en el cementerio de la Almudena. Necesitaba hablar con ella, explicarle lo que estaba por hacer. Elena, susurré mientras limpiaba las hojas secas de su lápida de mármol blanco. Nuestro hijo se ha convertido en alguien a quien no reconozco. Me deseó la muerte. Me llamó inútil. Tú siempre dijiste que un día tendría que afrontar las consecuencias de sus acciones. El viento movía con suavidad las flores frescas que había llevado. Por un momento sentí como si Elena estuviera allí, dándome su aprobación silenciosa para lo que iba a hacer. No es venganza, continuó hablando en voz baja. Es justicia. Es para enseñarle que las palabras tienen peso, que el respeto no es opcional, que su padre no es su cajero automático personal. Regresé a casa con una sensación de paz que no sentí en semanas. Las nuevas cerraduras funcionaban perfecto y Germán incluso había instalado una mirada digital que me dejaba ver quién se acercaba a la puerta desde mi celular. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, recibí un mensaje de Isabel Navarro. Don Emilio, tenemos 3 visitas programadas para mañana martes. 2 inversionistas de aquí y 1 francés. Hay mucho interés. El día del cambio, el lunes 21 de octubre, transcurrió con una tranquilidad aparente, pero yo sabía que ese era el día en que Diego recibiría el correo certificado. Según el sistema de seguimiento de correos, el aviso había sido entregado a las 10:47 de la mañana en su apartamento. Mantuve el celular cerca todo el día, esperando su llamada desesperada, pero no llegó ni el lunes ni el martes por la mañana. Empecé a preguntarme si de verdad había entendido la seriedad del documento o si solo lo estaba procesando. El martes por la tarde, Isabel me llamó, muy contenta. Don Emilio, tengo una oferta formal de 180.000 euros en efectivo y la firma de las escrituras en 2 semanas. El comprador es un inversionista francés que ni siquiera quiso negociar el precio. Acepto la oferta, respondió sin dudar. Perfecto. Prepararemos el contrato para mañana. Necesito que venga a firmar sobre las 2 de la tarde. Colgué y me sirvió una copa de coñac para celebrar. En menos de una semana, había puesto en marcha una operación que en 30 días cambiaría por completa la vida de Diego. Mi hijo había sembrado una tormenta el martes 15 de octubre cuando me arrebató las llaves y me deseó la muerte. Ahora estaba a punto de cosechar la tempestad que había creado con sus propias palabras. El contrato de venta miércoles 23 de octubre, a las 2 en punto de la tarde, firmé el contrato con Jean-Pierre Dubois, un inversionista francés de unos 60 años que hablaba un español perfecto, con un acento de París muy simpático. La reunión se hizo en las oficinas de Isabel Navarro, en una elegante sala de juntas con vista panorámica al Parque del Retiro. Señor Vázquez, me dijo Jean-Pierre mientras me estrechaba la mano con firmeza. Esta propiedad es exactamente lo que buscaba para mis inversiones en Madrid. El precio es muy razonable para la zona. Isabel nos mostró todos los documentos preparados con mucho cuidado por su equipo legal. El contrato establecía un pago inicial de 10.000 euros y el resto se pagaría cuando se firmaran las escrituras, el 15 de noviembre. ¿Hay algún problema para que se entregue la propiedad sin ocupantes en esa fecha?, me preguntó Jean-Pierre, revisando las cláusulas. Ningún problema, respondí con la seguridad de quien conoce bien sus derechos legales. El inmueble será entregado completamente vacío, como se indica. Firmé cada hoja del contrato, sintiendo una mezcla extraña de decisión y tristeza. Estaba vendiendo el apartamento que había comprado con tanto cariño para mi hijo, pero también estaba recuperando mi dignidad,
después de años de ser tratado como un banco. Después de la firma, Isabel me llevó a su oficina privada para terminar los detalles. Don Emilio, necesitará las llaves originales para las últimas visitas técnicas del comprador. El tasador del municipio vendrá el viernes y el arquitecto técnico hará la inspección el lunes. No hay problema. Mi abogado le llegará las llaves mañana mismo. Esa tarde llamé a Ricardo para informarle que la venta ya era oficial. Excelente, Emilio. Todo va como lo planeamos. Por cierto, tengo noticias de Diego. Según me dijo, el procurador intentó regresar el burofax sin abrir el lunes, pero el empleado de correos le explicó que no se podía. Al final lo aceptó el martes por la mañana. ¿Ha tratado de llamarte? No a ti directamente, pero su esposa Paloma llamó a mi secretaria esta mañana para preguntar por ti. Cristina le dijo que estabas ocupada con asuntos personales y que no podía interrumpirte. La noticia me dejó más tranquila. Diego estaba empezando a entender la gravedad de la situación, pero aún no había hecho nada desesperado. La visita a la hermana el jueves por la mañana. Decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Visitar a mi hermana Amparo en Segovia. Amparo Vázquez tenía 70 años, 3 más que yo, y había sido testigo de toda la historia de mi relación con Diego. El viaje en tren a Segovia me dio tiempo para pensar. Amparo siempre había sido más sincera que Elena sobre Diego. Ese chico está demasiado consentido, me había dicho en varias ocasiones. Le das todo sin que se lo gane, y eso nunca termina bien. Amparo vivía en una casa acogedora cerca del acueducto, con macetas de geranios y un pequeño huerto donde cosechaba tomates y lechugas. Su cara se iluminó al verme llegar. Emilio, qué sorpresa tan bonita. Pasa, pasa. Te prepara un café como te gusta. Durante el almuerzo, que consistió en unas ricas lentejas con chorizo que ella había preparado, le contó toda la historia. Amparo me escuchó sin interrumpir, asintiendo a veces con gestos que mostraban que nada de lo que le contaba la sorpresa en realidad. Emilio, me dijo cuando terminó, llevas años esperando este momento sin saberlo. Diego se ha portado como un parásito y tú como alguien demasiado generoso. ¿Crees que estoy siendo demasiado duro? ¿Duro? Se rió Amparo con esa risa franca que la caracterizaba. Hermano, llegas tarde. Elena y yo hablábamos de esto hace años. A ella le preocupaba cómo Diego se estaba aprovechando de tu buen corazón. ¿Elena hablaba contigo sobre Diego? Claro que sí. Me contó sobre todos los préstamos que nunca devolvía, sobre cómo solo aparecía cuando necesitaba dinero, sobre cómo había cambiado desde que se casó con Paloma. Elena temía que algún día te faltara el respeto de una forma que no se pudiera arreglar. Las palabras de Amparo me confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Elena había previsto exactamente lo que terminó pasando. ¿Sabes qué me dijo Elena la última vez que hablamos sobre Diego? Continuó Amparo. Ella me dijo, si algún día Diego falta el respeto a Emilio de forma grave, espero que mi marido tenga el valor de poner un límite definitivo. Esa misma tarde, regresó a Madrid con la sensación de que Elena estuviera donde estuviera. Me estaba guiando. El tren pasaba por los campos dorados de Castilla, mientras yo pensaba en los últimos detalles de mi plan. El viernes 25 de octubre recibí una llamada inesperada de Paloma. Emilio, necesitamos hablar. Su voz sonaba tensa y preocupada. Diego está muy angustiado por ese documento legal que recibió. Podemos vernos, Paloma, respondió. Todo lo que tenía que decir ya está en el documento. Si Diego quiere hablar conmigo, que me llame él mismo. Está demasiado orgulloso de llamarte, pero Emilio, por favor, piénsalo bien. Somos familia. Familia es quien te respeta, Paloma. Diego me deseó la muerte hace 10 días. Las familias no se desean la muerte entre sí. Colgué el teléfono sintiendo un poco de tristeza, pero también una firmeza inquebrantable. Paloma era una buena mujer que se había visto atrapada en este problema, pero mi decisión ya estaba tomada. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina nueva, recibí un mensaje de Jean-Pierre. Señor Vázquez, el tasador confirmó que la propiedad está en excelentes condiciones. Estoy muy contento con la compra. Al mismo tiempo, mi celular registró una llamada perdida de Diego. No había dejado mensaje, pero el simple hecho de que me hubiera llamado decía que por fin estaba entendiendo que esto no era una simple amenaza. Me serví una copa de vino tinto
y salí al pequeño balcón que daba al patio interior. Las luces de Madrid brillaban a lo lejos y por primera vez en años me sentí completamente dueño de mi vida. En 3 semanas, el 15 de noviembre, Jean-Pierre Dubois se convertiría en el nuevo dueño del apartamento de Diego. Mi hijo tendría que encontrar una nueva casa, aprender a vivir sin mi ayuda económica y afrontar las consecuencias de haber confundido el cariño de un padre con una obediencia sin condiciones. La cuenta regresiva había comenzado, y cada día que pasaba me sentía más seguro de que estaba haciendo exactamente lo que Elena hubiera querido. La llamada desesperada el lunes 28 de octubre a las 10:30 de la mañana, mi celular vibró con una llamada de Diego. El número de él apareció en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que se activó el buzón de voz, pero no dejó mensaje. 5 minutos después volvió a llamar. Esta vez contesté. Papá. Su voz sonaba diferente, temblorosa, sin la arrogancia que había tenido 13 días antes cuando me quitó las llaves del coche. Necesitamos hablar urgentemente. Hay un señor en mi apartamento diciéndome que lo ha vendido. Debe ser una estafa o un malentendido. Me quedé llamado por unos segundos, pensando bien lo que diría antes de responder. No es ningún malentendido, Diego. Es exactamente lo que parece. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vendí el apartamento. La firma de la venta será el 15 de noviembre. Tienes 17 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio al otro lado de la línea fue tan grande que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Cuando volvió a hablar, su voz se había quebrado. Papá, no puedes hacer esto, es mi casa. Vivo aquí desde hace 6 años. Es mi casa, Diego. Siempre ha sido mi casa. Tú solo has sido un ocupante. Y ahora decidí que es hora de que te busques tu propio hogar. Pero papá, nosotros, Paloma y yo no tenemos dinero para otra casa. No podemos pagar un alquiler de un día para otro. Debiste haber pensado en eso antes de desearme la muerte y llamarme inútil. Escuché sollozos ahogados del otro lado del teléfono. Era la primera vez en décadas que oía a Diego llorar. Una parte de mí, la que recordaba al niño pequeño al que consolaba después de una pesadilla, sintió un poco de compasión. Pero la parte más fuerte, la que recordaba sus palabras hirientes, se mantuvo firme. Papá, por favor. Sé que me porté mal ese día. Estaba estresado por el trabajo. Había tenido problemas con un cliente importante. No pensé lo que dije. Diego, durante 6 años has vivido gratis en un apartamento que vale más de 200.000 euros. Durante 6 años te he prestado dinero que nunca has devuelto. Durante 6 años has venido a mi casa solo cuando necesitabas algo. Y cuando por fin compré algo para mí, me deseaste la muerte. Fue un momento de locura, papá. La gente dice cosas que no siente cuando está bajo presión. La gente revela quiénes son en realidad cuando están bajo presión, Diego. Colgué el teléfono y lo puse en modo silencioso. En los siguientes 20 minutos, Diego intentó llamarme 6 veces más. También recibí 3 mensajes de WhatsApp rogándome que cambiara de opinión. A las 11:30, el timbre de mi casa sonó insistentemente. La mirada digital me mostró que era Diego, acompañado de Paloma. Ella se veía agotada, y él parecía haber envejecido 5 años en 2 semanas. Abrí la puerta, pero mantuve puesta la cadena de seguridad. Papá, abre, por favor. Tenemos que arreglar esto como una familia. Ya no somos una familia, Diego. Las familias se respetan. Tú decides que yo era un estorbo, que debería estar muerto. Paloma se acercó con lágrimas en la cara. Emilio, por favor, piénsalo bien. Diego cometió un error, pero vas a arruinar nuestras vidas por unas palabras dichas en un momento de rabia. Paloma, durante 6 años he pagado sus gastos, sus gustos, sus vacaciones. He sido su banco personal sin pedir nunca nada a cambio, excepto respeto. Diego decidió que ni siquiera eso merecía. ¿Estás loco?, exclamó Diego de repente, mostrando de nuevo su verdadera forma de ser. No puedes echarnos a la calle así. Te voy a exigir. Esto es maltrato familiar. Cerré la puerta con cuidado y llamé a Ricardo en mi teléfono fijo. Ricardo, Diego está en mi puerta amenazándome con demandas. ¿Puede hacer algo legalmente? Absolutamente nada, Emilio. Tú eres el dueño legal. Has seguido todos los procedimientos correctos y él no tiene ningún derecho sobre la propiedad. Sus amenazas solo confirman que tomaste la decisión correcta.
Durante la siguiente hora, Diego y Paloma se quedaron en la entrada de mi edificio. Los veían por la mirada digital discutiendo entre ellos. Él gesticulaba con rabia mientras ella intentaba calmarlo. A las 12:30, llamaron al timbre del apartamento de mi vecina del 5º piso, la señora Montserrat García. Probablemente intentaban que ella intercediera por ellos. Montserrat había conocido a Diego desde que era un niño y siempre le había tenido un cariño especial. Efectivamente, 15 minutos después, Montserrat llamó a mi puerta. «Emilio, querido, ¿puedo hablar contigo? Diego está muy molesto abajo». Abrí la puerta por completo para Montserrat. Entró con su bastón y se sentó en el sofá de la sala, respirando con dificultad por el esfuerzo de subir las escaleras. «Emilio, conozco a Diego desde que era un niño. Sé que puede ser impulsivo, pero ¿no crees que estás siendo demasiado drástico?» «Montserrat, ¿tú permitirías que tu hijo te deseara la muerte?». La pregunta la dejó sin palabras por unos segundos. «Bueno, pero no hay peros, Montserrat. Diego cruzó un límite que no se puede perdonar. Durante años toleré su falta de gratitud, su dependencia de mi dinero, su falta de respeto. Pero desearme la muerte no tiene perdón. Y no hay forma de que se reconcilien. Podrías darle más tiempo para encontrar otro apartamento». El 15 de octubre todo cambió, cuando me quitó las llaves de mi coche y me llamó inútil. La venta se firma el 15 de noviembre, y esa fecha no va a cambiar. Montserrat se fue con una expresión de preocupación, pero yo sabía que en el fondo me comprendía. Había criado a 3 hijos sola, después de quedar viuda joven, y sabía lo importante que es poner límites. Esa tarde, Isabel Navarro me llamó para confirmar que Jean-Pierre había terminado todas las revisiones técnicas del apartamento. «Don Emilio, el comprador está fascinado con la propiedad. Me confirma que el dinero estará listo para la firma el 15 de noviembre. Solo necesita que el apartamento esté completamente vacío para esa fecha». «Estará vacío», le aseguró. Diego ha recibido todos los avisos legales correspondientes. Por la noche, mientras cenaba tranquilamente viendo las noticias, pensé en lo que había pasado durante el día. Diego había vuelto a mostrar su verdadera forma de ser cuando las cosas no salieron como él quería. Primero las súplicas, luego las amenazas. Era el patrón de comportamiento de alguien que nunca había aprendido a aceptar las consecuencias de sus acciones. Mañana sería 29 de octubre. Quedarían exactamente 17 días para la firma de la venta. Y Diego por fin había entendido que su padre ya no era el hombre complaciente y fácil de manipular que había conocido toda su vida. La partida había llegado a su etapa final, y por primera vez en años, yo tenía todas las cartas ganadoras. El encuentro cara a cara el martes 29 de octubre, el día comenzó con una lluvia fuerte que golpeaba las ventanas como si fueran lágrimas. A las 7 de la mañana, mi celular vibró con un mensaje de WhatsApp de Diego. «Papá, estuve despierto toda la noche pensando. Por favor, dame una oportunidad para explicarme. Ven al apartamento a las 10. Necesitamos hablar frente a frente». No le respondí de inmediato. Durante el desayuno, mientras bebía mi café y comía tostadas con la mermelada de naranja que Elena solía prepararme, pensé si valía la pena tener esa charla final. Finalmente decidió que Diego merecía la oportunidad de escuchar de mi propia boca por qué su futuro había cambiado para siempre. A las 10 en punto, llegué al edificio de la calle Serrano. El portero, Sebastián López, un hombre mayor que me conoció desde que compré el apartamento, me saludó con una mezcla de respeto y curiosidad. «Don Emilio, hace tiempo que no lo veía por aquí. Diego me comentó que hay algunos problemas familiares». «No hay problemas, Sebastián, solo consecuencias». Subí en el ascensor hasta el 2º piso, sintiendo cómo mi estómago se revolvía un poco, no por nervios, sino por la tristeza de ver cómo había llegado a este punto con mi único hijo. Diego abrió la puerta de inmediato, como si hubiera estado pegado a la mirada esperando. Tenía el aspecto de alguien que no había dormido en días. Barba sin afeitar, ojeras, la misma ropa arrugada que usábamos el día anterior. «Papá, gracias por venir». «Pasa, por favor». El apartamento se veía impecable, como si Paloma hubiera pasado toda la noche limpiando sin parar. Todo brillaba. Los cojines del sofá estaban perfectamente colocados. Incluso habían puesto flores frescas en un florero en el centro de la mesa del comedor.
Paloma apareció de la cocina, luciendo igual de cansada. Llevaba un vestido azul que reconocí. Lo habían comprado con dinero que les presté para emergencias hace 2 años. Emilio, siéntate, por favor. Te preparé tu café favorito, ese colombiano que tanto te gusta. Era cierto, habían comprado café colombiano. Seguramente salieron corriendo a comprar esa mañana, recordando lo que me gustaba. En un intento desesperado de ablandarme, «Papá», comenzó Diego, sentándose frente a mí en el sofá que yo había ayudado a pagar. «He pensado mucho en lo que pasó hace 2 semanas. Tienes razón en estar molesto». «Molesto», repetí con calma helada. «Diego, no estoy molesto. Un padre se molesta cuando su hijo llega tarde a cenar o cuando saca malas notas. Yo estoy decepcionado para siempre. Pero papá, fue un momento de locura. Tuve el peor día de mi vida en el trabajo. Perdimos al cliente más importante de la empresa. Mi jefe me culpó de todo. Paloma y yo habíamos estado peleando por dinero». «Para», lo interrumpí levantando la mano. «No me des excusas. Dame razones». Diego me miró sin entender. «¿Cuál es la diferencia?» Las excusas le echan la culpa a las situaciones. Las razones aceptan la responsabilidad personal. Dime, ¿por qué decidiste que era aceptable desearme la muerte? Diego se quedó en silencio por unos segundos, claramente luchando por encontrar una respuesta que no sonara una excusa. No hay razón, admitió finalmente. No hay excusa, correcto, no hay excusa. Y las que no tienen excusa traen consecuencias que no se pueden revertir acciones. Paloma se acercó entonces y se sentó en el brazo del sofá junto a Diego. Emilio, sabemos que Diego actuó muy mal, pero por favor piensa que somos una familia. Siempre hemos estado juntos en las buenas y en las malas. ¿En las malas? Ya la pregunta salió de mis labios con una risa amarga. Paloma, ¿cuándo han estado ustedes conmigo en las malas? Cuando Elena se estaba muriendo de cáncer y Diego solo apareció 2 veces en el hospital, o cuando me quedé solo en esta casa por meses sin recibir una sola visita que no fuera para pedirme dinero. Paloma bajó la mirada, visiblemente incómoda con la verdad que le acababa de decir. Diego intentó tomar el control de la conversación. Papá, sé que no he sido el mejor hijo, lo admito, pero dame una oportunidad de cambiar. Podemos hacer un plan de pagos para devolverte todo el dinero que te debo. Podemos visitarte más, incluirte más en nuestras vidas. ¿Un plan de pagos? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al patio interior. Diego, me debes alrededor de 65.000 euros acumulados en 6 años. Con tu sueldo actual, tardarías 15 años en devolvérmelo todo. Y eso si no me pides ni un euro más. La cifra los dejó con la boca abierta. Era claro que nunca habían hecho las cuentas. Pero más importante que el dinero, seguí sin voltear a verlos, es el respeto. Y eso, Diego, es algo que no se puede pagar a plazos. O lo tienes o no lo tienes. Claro que lo tengo, exclamó Diego, levantándose de golpe. Por supuesto que te respeto, eres mi padre. Me di la vuelta despacio para mirarlo a los ojos. Diego, hace 14 días me quitaste las llaves de las manos, me deseaste la muerte y me llamaste viejo inútil que solo estorba. Eso no es respeto, eso es desprecio absoluto. Pero ya te pedí perdón. La gente se perdona. Las familias se perdonan. Hay cosas que no tienen perdón, Diego, y desearle la muerte a tu propio padre es una de ellas. Paloma empezó a llorar en silencio. Diego caminaba por la sala como un animal enjaulado, pasándose las manos por el cabello revuelto. Esto es una locura, gritó al final. No puedes arruinar nuestras vidas por unas palabras dichas en un momento de rabia. No estoy arruinando nada, Diego. Estoy construyendo mi nueva vida. Una vida donde nadie me falta al respeto, donde nadie me ve como un cajero automático, donde nadie me desea la muerte. Pero somos tu familia, ¿no? Respondí con una tranquilidad que me sorprendió. Mi familia murió hace 3 años con Elena. Ustedes son personas que tienen mi apellido, pero han demostrado que no comparten mis valores. Diego se dejó caer en el sofá, derrotado. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? ¿Nada que pueda decir? ¿Nada? ¿Y si te pago un alquiler por el apartamento? ¿Y si firmamos un contrato formal? Diego, el apartamento ya está vendido. El comprador es Jean-Pierre Dubois, un inversionista francés que paga 180.000 euros en efectivo.
La venta se firma el 15 de noviembre. 15 días, gritó Paloma. No podemos encontrar un apartamento y pagarlo en 15 días. Debieron haber comenzado a buscar el 22 de octubre, cuando recibieron la notificación legal. Caminé hacia la puerta. La conversación había durado demasiado. Papá, por favor. Diego me siguió hasta la entrada. Te lo ruego. Soy tu hijo. Me detuve con la mano en la manija de la puerta y me volteé para verlo una última vez. Diego, durante 35 años fuiste mi hijo. El 15 de octubre decidiste que yo debería estar muerto. Ese día dejaste de ser mi hijo y te convertiste en mi enemigo. Ya los enemigos no se les regalan apartamentos. Salí del apartamento y cerré la puerta con suavidad. Mientras esperaba el elevador, escuché gritos ahogados desde adentro. Paloma le gritaba a Diego, culpándolo de haber destruido sus vidas con sus palabras venenosas. En el elevador, de camino a mi nueva vida, me di cuenta de que ya no sentía tristeza, solo una paz profunda y la seguridad total de que Elena estaría orgullosa de la dignidad con la que había defendido mi honor. Diego había tenido su última oportunidad de enmendarse y la había desperdiciado, igual que había desperdiciado todo lo demás que le había dado en la vida. La consecuencia final. Los días siguientes a la confrontación final pasaron muy rápido, como si el tiempo hubiera decidido apurar el final inevitable. El miércoles 30 de octubre, Isabel Navarro me llamó temprano por la mañana, con noticia que confirmaban que no había vuelta atrás. Don Emilio, Jean-Pierre ya depositó todo el dinero en la cuenta del notario. 180.000 euros están listos para la firma de la venta el 15 de noviembre. También me confirmó que tiene todo listo para la mudanza, inmediatamente después de la firma. Perfecto, Isabel. ¿Algún problema con los documentos? Ninguno. El registro de la propiedad confirmó que no hay deudas ocultas ni problemas legales. La operación es completamente limpia. Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Montserrat García, mi vecina del 5º piso, llegó a mi puerta acompañada de Julián Herrera, el presidente de la comunidad. Julián era un hombre fuerte de unos 60 años, jubilado de un banco, que siempre me había respetado. Emilio, comenzó Montserrat después de que le sirviera café en la sala. Julián tiene algo que contarte sobre Diego. Julián se aclaró la garganta incómodo. Emilio, no quería meterme en asuntos familiares, pero siento que debo informarte. Anoche, como a las 11, Diego se apareció en mi casa. ¿Diego fue a tu casa? Sí. Estaba visiblemente alterado. Había estado bebiendo. Me pidió que hablara contigo, que te convenciera de que detuvieras la venta del apartamento. Montserrat añadió preocupada. También vino a verme a mí, Emilio. Me dijo que te habías vuelto loco por la edad, que estabas tomando decisiones locas por venganza. ¿Y qué le dijeron ustedes? Julián respondió con la sinceridad que lo caracterizaba. Le dije que si mi hijo me hubiera deseado la muerte, yo probablemente habría hecho lo mismo que tú. Un hombre tiene derecho a defender su dignidad. Yo intenté ser más amable, admitió Montserrat. Pero cuando me explicó exactamente lo que te había dicho ese día, Emilio querido, no hay nada que pueda justificar esas palabras. Julián siguió su relato. Lo que me preocupa, Emilio, es que Diego mencionó algo sobre tomar medidas legales drásticas. No sé exactamente lo que quería decir, pero sonaba como una medida amenaza. La información no me sorprendió. Diego nunca había aprendido a aceptar las derrotas. Siempre buscaba maneras de escapar de las consecuencias de sus acciones. Las consecuencias de sus actos. El jueves 31 de octubre, día de Halloween, recibí una llamada de Ricardo que confirmó mis sospechas. Emilio, Diego contrató a un abogado, Marcos Santana, de una oficina pequeña. No tiene muy buena fama. Suele tomar casos imposibles. ¿Qué tipo de acción legal puede iniciar? Casi ninguna que funcione. Podría intentar alegar el derecho de uso por haber vivido allí tanto tiempo, pero sin un contrato o pruebas de pagos de alquiler, es imposible. También podría intentar una demanda por daños morales, pero la desecharían de inmediato. ¿Algo más? Sí, algo preocupante. Según mis fuentes, Diego le dijo a Santana que eres un anciano con problemas mentales, que estás tomando decisiones locas, influenciado por la soledad y la pérdida de memoria. La estrategia no me asombró, pero me molestó mucho.
Diego estaba dispuesto a arruinar mi reputación con tal de salirse con la suya. El viernes 1 de noviembre, Día de Muertos, pasó algo que cambió la situación familiar para siempre. Amparo me llamó desde Segovia con noticias alarmantes. Emilio, Paloma vino a verme ayer. Llegó en tren llorando sin poder parar. ¿Paloma fue a Segovia? Sí. Me contó que ella y Diego han estado discutiendo violentamente desde tu última visita. Me dijo que Diego ha empezado a beber mucho y se ha vuelto agresivo verbalmente con ella. ¿Agresivo cómo? Le grita y la culpa de todo lo que está pasando. Dice que por sus gastos excesivos, él se vio obligado a pedirte dinero todo el tiempo. Paloma está asustada, Emilio. Me dijo que nunca había visto a Diego así. La noticia me preocupó de verdad por Paloma. Ella siempre había sido una víctima secundaria de la dependencia económica que Diego había creado conmigo. ¿Qué más te dijo? Que ha estado buscando apartamentos de alquiler, pero con el sueldo de ellos no pueden pagar algo decente en Madrid. Los apartamentos que pueden pagar están en barrios peligrosos o en muy malas condiciones. Amparo hizo una pausa antes de seguir. ¿Qué, Emilio? Paloma me preguntó si había alguna forma de que reconsideraras tu decisión. Le dije que te conozco mejor que nadie y que cuando tomas una decisión así, es para siempre. ¿Cómo reaccionó? Se puso a llorar y me dijo que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos, que Diego había mostrado una parte de sí mismo que ella no conocía y que tenía miedo de lo que pudiera hacer. Esa noche, mientras cenaba solo frente al televisor, pensé en la información que había recibido. Diego no solo estaba perdiendo el apartamento, sino que también estaba destruyendo su matrimonio con su incapacidad para aceptar la responsabilidad de lo que había hecho. El sábado 2 de noviembre, recibí una llamada inesperada de Paloma. Su voz sonaba rota, agotada. Emilio, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Te escucho, Paloma. Diego se fue de la casa. Llevamos 3 días discutiendo sin parar. Y anoche me dijo que si yo no era capaz de apoyarlo contra ti, entonces no valía la pena seguir casados. ¿Se fue para siempre? No lo sé. Se llevó ropa para varios días y me dijo que se iba a quedar con un amigo hasta que arreglara el problema que tú has creado. Esas fueron sus palabras exactas. Paloma empezó a sollozar por el teléfono. Emilio, sé que Diego se portó muy mal contigo y entiendo tu decisión, pero esto se está volviendo algo horrible. Mi esposo se ha convertido en alguien que no reconozco. Paloma, lamento que estés pasando por esto, pero Diego está mostrando quién es realmente cuando las cosas no le salen bien. Lo sé, admitió entre lágrimas. Durante 6 años vivimos muy bien gracias a tu generosidad, y yo me acostumbré a esa vida sin valorar de verdad el sacrificio que significaba para ti. ¿Qué vas a hacer ahora? Mi madre me ofreció que volviera a su casa en Zaragoza por un tiempo. Creo que voy a aceptar. Necesito alejarme de esta situación y pensar con claridad sobre mi futuro. Después de colgar, me di cuenta de que Diego había logrado algo que parecía imposible: destruir su propia vida en solo 3 semanas. Había perdido el apartamento gratis, estaba perdiendo a su esposa y había arruinado para siempre su relación conmigo. Todo por 30 segundos de palabras venenosas, dichas en un momento de rabia sin control. El domingo 3 de noviembre, mientras paseaba por el Parque del Retiro disfrutando del sol de otoño, recibí un mensaje de Jean-Pierre. Señor Vázquez, le confirmo que estará en Madrid el 14 de noviembre para la firma. Estoy muy emocionado con mi nueva inversión. Quedaban exactamente 12 días para que se cerrara definitivamente el capítulo más doloroso de mi vida como padre. Y, por primera vez en años, sentí una calma total sobre lo que había hecho. El lunes 4 de noviembre, mi teléfono sonó con una llamada que cambiaría el camino de mi vida. Era Amparo desde Segovia con una idea inesperada. Emilio, he estado pensando mucho en tu situación. ¿Has pensado qué vas a hacer después del 15 de noviembre? ¿A qué te refieres? ¿Dónde vas a vivir? Esa casa de Chamberí es demasiado grande para ti solo. Y después de todo lo que ha pasado con Diego, me imagino que Madrid te trae recuerdos tristes. Ella tenía razón. Durante las últimas semanas, me había concentrado tanto en vender el apartamento que no había pensado en mi propio futuro. Emilio, tengo una propuesta. Aquí en Segovia,
a 3 calles de mi casa, se puso en venta un apartamento muy bonito de 2 habitaciones, con vista al acueducto, completamente remodelado, y cuesta solo 90.000 euros. La idea me gustó de inmediato. Segovia era una ciudad tranquila y llena de historia, donde conocía gente y podría empezar de cero. Además, continuó Amparo, con lo que obtengas por la venta del apartamento de Diego, más lo que puedas conseguir por tu casa de Madrid, tendrías dinero suficiente para vivir muy cómodamente el resto de tu vida. Esa misma tarde, manejé hasta Segovia para ver el apartamento del que Amparo me había hablado. El viaje de 1 hora y media me dio tiempo para pensar en esta nueva posibilidad. El apartamento estaba en la calle Real, en un edificio del siglo XVII, completamente renovado. Estaba en un segundo piso, con un elevador nuevo y 60 metros cuadrados bien distribuidos. Desde la ventana de la sala se veía una parte del acueducto romano y el silencio era total, a diferencia del ruido constante de Madrid. «Es perfecto», le dije a Amparo mientras recorríamos las habitaciones. «Aquí de verdad podría empezar una nueva vida. ¿Y estarías cerca de mí?», añadió ella con una sonrisa. «Podríamos pasar más tiempo juntos, como cuando éramos jóvenes». Esa misma tarde, contacté a la agencia de bienes raíces local y firmé para reservar el apartamento. El proceso se movía con la calma de un pueblo, muy distinto al ritmo frenético de la venta del apartamento de Diego. La táctica de la locura. El martes 5 de noviembre recibí otra llamada inesperada, esta vez de alguien que no tenía nada que ver con mi familia. Era Aurora Jiménez, la directora de recursos humanos de la empresa donde había trabajado por 30 años. «Don Emilio, lamento molestarlo, pero recibimos una llamada muy extraña. Un abogado preguntó por su estado mental y su capacidad para manejar sus finanzas. La noticia me hizo enojar mucho. Diego había llegado al extremo de intentar arruinar mi reputación profesional. ¿Qué tipo de preguntas hacía? Quería saber si habíamos notado cambios en su comportamiento antes de que se jubilara, si había mostrado señales de pérdida de memoria, ese tipo de cosas. Por supuesto, le dijimos que usted fue un empleado ejemplar hasta el último día. ¿Le dieron alguna información?». «Absolutamente ninguna. Le dijimos que sus datos de salud y personales eran privados y que si quería información oficial, necesitaría una orden de un juez». De inmediato llamé a Ricardo para contarle sobre esta nueva táctica de Diego. «Es exactamente lo que esperaba», me dijo Ricardo con resignación. «Es la única estrategia legal que le queda, tratar de probar que no estás bien de la cabeza. Pero Emilio, necesito que te hagas un examen médico completo de inmediato». «¿Para qué?». «Para tener documentos oficiales que demuestren que estás perfectamente. Con un informe de un neurólogo y un psiquiatra con fecha de esta semana, cualquier acusación de Diego será rechazada al momento». El miércoles 6 de noviembre pasé la mañana entera en una clínica privada, haciéndome muchos exámenes para ver cómo estaba mi mente y mi cerebro. El doctor Fernando Molina, un neurólogo reconocido, me hizo pruebas de memoria, razonamiento, coordinación y una evaluación psicológica. «Don Emilio», me dijo al final de las pruebas, «usted tiene una capacidad mental superior al promedio para su edad. Los resultados indican que su mente funciona completamente normal. Tiene una memoria excelente y su capacidad de juicio está intacta. ¿Podría darme un informe oficial de estos resultados?». «Claro que sí. Se lo tendré listo para mañana mismo, jueves 7 de noviembre». Con el informe médico en mis manos, me sentí protegido contra cualquier intento de Diego de cuestionar mi capacidad mental. Ese mismo día, Isabel Navarro me confirmó que Jean-Pierre ya había llegado a Madrid y había revisado personalmente el apartamento. «Está fascinado con la propiedad, don Emilio. Me dijo que es exactamente lo que esperaba. La firma de la venta será el 15 de noviembre a las 10 de la mañana en la oficina del notario de la calle Serrano». El viernes 6 de noviembre decidí hacer algo que había estado posponiendo: poner mi casa de Chamberí a la venta. Si iba a mudarme a Segovia, necesitaba deshacerme de todas mis propiedades de Madrid. Contraté a una agencia de bienes raíces diferente para evitar problemas. La casa de 120 metros cuadrados en una zona muy buena fue valorada en 350.000 euros. Con el mercado actual, me explicó el agente,
Podríamos tener ofertas serias en 2 o 3 semanas. La disculpa de Paloma durante el fin de semana, mientras empezaba a acomodar mis cosas para la mudanza, recibí una llamada de Paloma desde Zaragoza. Emilio, quería que supieras que tomé una decisión. Pedí la separación de mi esposo. No puedo seguir casada con Diego después de ver cómo se ha comportado. Lamento escuchar eso, Paloma. No lo lamentes. En estas semanas he pensado mucho en nuestra relación. Me di cuenta de que Diego nunca valoró lo que tú hacías por nosotros, y yo tampoco, para ser honesta. ¿Cómo está Diego? No lo sé. No hemos hablado desde que se fue de la casa. Sus amigos me dicen que está viviendo en los sofás de otras personas, bebiendo demasiado y culpando a todos menos a sí mismo. Paloma hizo una pausa antes de seguir. Emilio, quiero pedirte perdón. Durante 6 años disfruté de tu generosidad sin agradecerla. De verdad me acostumbré tanto a esa vida cómoda que olvidé que todo salía de tu bolsillo y de tu corazón. Paloma, tú no fuiste quien me faltó al respeto. No tienes nada que perdonarte. Sí lo tengo. Debí haber detenido a Diego cuando se aprovechaba de ti. Debí haber insistido en que te devolviera el dinero que le prestaste. Debí haber valorado más al hombre que nos había dado tanto. Después de colgar, me di cuenta de que Paloma había mostrado más madurez en esa conversación que Diego en toda su vida. El último intento, el lunes 11 de noviembre, 4 días antes de la firma de la venta, recibí el último intento desesperado de Diego. Un correo certificado enviado por su abogado, Marcos Santana, con una propuesta final para arreglar las cosas en familia. La propuesta era absurda. Diego se ofrecía a pagar un alquiler mensual de 400 euros por el apartamento. Prometía devolverme poco a poco todo el dinero prestado y pedía que cancelara la venta por el bien de la paz familiar. Ricardo se rió cuando le leí la propuesta por teléfono. 400 euros al mes por un apartamento que vale 200.000 euros. Eso es una ganancia anual del 2.4%. Cualquier cuenta de banco te da más dinero. ¿Debo responder algo?, pregunté. Nada en absoluto, dijo Ricardo. No contestar es lo mejor que puedes hacer. El martes 12 de noviembre, mientras metía libros en cajas, me di cuenta de que, por primera vez en meses, me sentía optimista de verdad sobre el futuro. Segovia me esperaba con la promesa de calma, con la compañía de amparo y una vida donde nadie pondría en duda mi valor. Diego había elegido su camino el 15 de octubre cuando me deseó la muerte. Ahora, justo un mes después, estaba a punto de recibir las consecuencias definitivas de esa decisión y yo estaba a punto de empezar la mejor etapa de mi vida, libre, respetado y dueño total de mi destino. La firma de la venta el jueves 15 de noviembre de 2024 amaneció con un cielo muy claro, como si el clima estuviera anunciando el final de esta historia. A las 9 de la mañana, fui a la notaría de la calle Serrano con Ricardo, llevando todos los documentos necesarios para la venta, que pondría fin a mi relación con Diego. Jean-Pierre Dubois ya estaba esperando cuando llegamos, vestido de forma impecable con un traje gris y una expresión de satisfacción. Sus asesores legales habían revisado todos los papeles durante la semana anterior y no quedaba nada pendiente. Señor Vázquez, me saludó con su cortesía francesa de siempre. Es un placer terminar esta operación. Estoy muy contento con la inversión. El notario, don Miguel Ángel Torres, un hombre de unos 50 años con mucha experiencia en ventas de propiedades, nos recibió en su oficina con la seriedad que el momento requería. Señores, procederemos a leer el contrato de venta del inmueble en la calle Serrano número 47, segundo piso, puerta B. Durante los siguientes 20 minutos, escuché con atención cada parte del documento que le transfería oficialmente la propiedad del apartamento de Diego a Jean-Pierre. Los 180.000 euros representaban mucho más que dinero. Representaban mi dignidad recuperada, mi autoridad de vuelta y la lección más importante que había dado como padre en toda mi vida. Cuando firmé la última página, sentí un alivio tan grande como el que sentí cuando mi esposa murió. Era como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida para empezar uno completamente nuevo. La operación ha terminado, anunció el notario. El inmueble queda transferido al señor Dubois, libre de deudas y ocupantes. Jean-Pierre me estrechó la mano con calidez. Señor Vázquez,
Ha sido un gusto hacer negocios con usted. Espero que disfrute de su nueva vida en Segovia. Salí de la notaría sintiendo que acababa de terminar el cambio más importante de mis 65 años. Ya no era el hombre que se dejaba manipular y que había permitido años de falta de respeto. Era alguien que había demostrado que las palabras tienen consecuencias y que el respeto a uno mismo no se negocia. El final para Diego esa misma tarde, mientras terminaba de preparar los últimos detalles para mi mudanza a Segovia, recibí una llamada inesperada de Montserrat García. Emilio, querido, Diego apareció esta mañana en el edificio. Sebastián, el portero, tuvo que llamar a la policía porque se negaba a irse y gritaba que el apartamento seguía siendo suyo. ¿Qué pasó exactamente? Llegó completamente borracho a las 8 de la mañana con un aspecto terrible. Intentó subir al segundo piso, pero Jean-Pierre ya estaba allí con los trabajadores cambiando las cerraduras. Diego se puso violento. Empezó a gritar que le habían robado su casa. Montserrat hizo una pausa antes de seguir. Emilio, me partió el alma verlo así, pero también me dio mucha tristeza ver lo bajo que había caído. Sus propias decisiones lo han llevado a esta situación. ¿La policía lo detuvo? No, solo le explicaron que ya no tenía derecho a estar en el edificio y lo acompañaron hasta la calle. Pero Emilio me dijo algo antes de irse que me preocupó. ¿Qué dijo? Que esto no había terminado, que iba a recuperar lo que era suyo. Parecían amenazas vacías de un hombre desesperado, pero quería que lo supieras. Esa noche, mientras cenaba por última vez en mi casa de Chamberí, antes de la mudanza, pensé en todo lo que había pasado desde aquel martes 15 de octubre, cuando Diego me quitó las llaves del coche. En un mes exacto, había logrado algo que parecía imposible. Había recuperado el control total de mi vida. Diego había perdido el apartamento, a su esposa, mi ayuda económica, y lo más importante, había perdido para siempre mi respeto y mi cariño. Un nuevo comienzo el viernes 16 de noviembre, día de mi mudanza oficial a Segovia. Recibí una llamada de Aurora Jiménez de mi antigua empresa. Don Emilio, quería informarle que el abogado de su hijo volvió a llamar ayer, pero esta vez con una actitud muy distinta. Parecía derrotado. Preguntó si podíamos darle información sobre cómo contactarlo para una reconciliación familiar. ¿Y qué le dijeron? Que sus datos de contacto eran confidenciales y que si usted quería hablar con su hijo, ya tenía su número de teléfono. Me pareció muy gracioso. Diego había intentado usar mi antigua empresa para cuestionar mi salud mental y ahora la usaba para tratar de contactarme después de haber perdido todo. Por la tarde, ya instalado en mi nuevo apartamento de Segovia con vista al acueducto, recibí la visita de Amparo. Trajo un pastel de manzana casero y una botella de vino tinto para celebrar mi nueva vida. Emilio, me dijo mientras brindábamos en mi pequeña terraza, estoy orgullosa de ti. Elena también lo estaría. ¿Crees que Elena aprobaría lo que hice? Completamente. Elena siempre me decía que tu único defecto como padre era ser demasiado generoso, demasiado permisivo. Algún día, me dijo una vez, Diego tendrá que aprender que las acciones tienen consecuencias y será mejor que las aprenda de Emilio que de la vida. Amparo tenía razón. Durante los meses que siguieron a la muerte de Elena, Diego había aumentado su dependencia de mi dinero y había reducido sus visitas a solo peticiones de ayuda. Había pensado que mi tristeza y soledad eran una señal de que me podía controlar. Se había equivocado por completo. El sábado 17 de noviembre, mientras caminaba por las calles de Piedra de Segovia, disfrutando del silencio y la calma, me di cuenta de que había logrado algo increíble. Había convertido el momento más triste de mi vida como padre en el más liberador. Diego había sembrado una tormenta el día que me deseó la muerte y había cosechado el caos que él mismo había creado. Había perdido todo lo que yo le había dado con tanto amor durante años, y lo había perdido por no saber valorar lo que tenía. Pero yo, por primera vez en décadas, me sentía completamente libre. Libre de esperar un cariño de mi hijo que nunca llegaría. Libre de que me pidieran cosas, haciéndome sentir culpable. Libre de que me trataran como un cajero automático con sentimientos. A mis 65 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor de verdad a veces requiere poner límites muy claros y que el respeto a uno mismo
vale más que cualquier relación familiar que te haga daño. Diego tuvo 35 años para aprender a respetar a su padre. Eligió desperdiciar esa oportunidad. Ahora tendría el resto de su vida para pensar en las consecuencias de haber confundido mi generosidad con una obligación eterna. Y yo tendría el resto de la mía para disfrutar de la paz que solo llega cuando aprendes a valorarte lo suficiente como para no permitir que nadie, ni siquiera un hijo, te pisotee la dignidad. En Segovia, bajo la sombra del acueducto romano que había resistido 2000 años, por fin comenzaba a escribir el capítulo más verdadero y feliz de mi propia historia. Una historia donde el protagonista era respetado, valorado y dueño total de su propio destino. Muchas gracias por acompañarnos y no te olvides suscribirte a Historias que Duelen, darle like y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias.